Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. En Color Shop encontrarás los mejores precios siempre y atención personalizada. Neuquén, Cipolletti y Plotier. Pier Agostini, asesoras de seguros, broker especializado en riesgos del sector Oil and Gas, 45 años de trayectoria e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieragostini.srl.com.ar. Es el momento del análisis económico junto a nuestro querido columnista Juan Manuel Morales, magíster en economía. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto como siempre. Bueno, octubre 6,3% de inflación, la interanual 88%, esto es noviembre del 2021, octubre del 22. Esta inflación interanual, la más alta en 30 años. ¿Qué está pasando? ¿Que la inflación sigue siendo un problema? Bueno, ya lo dijo el viceministro en cuanto a los riesgos de hiperinflación, ¿no? Sí, bueno, la inflación sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema hasta tanto y en cuanto no se aborden reformas estructurales y no se solucionen los desequilibrios que hay en términos de no solamente cuestión fiscal, sino también en términos monetarios, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema importante con los pasivos remunerados que tiene el Banco Central en su balance, tanto la LELIQ y pases pasivos. A ver, ¿por qué no profundizar un poquito ese tema para quienes no están tan empapados? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, el Banco Central tiene que aspirar pesos porque como va emitiendo por distintas situaciones, claro, tiene que ir aspirando pesos para que todos esos pesos no queden en la base monetaria y esa necesidad de esterilizar pesos hace que, digamos, en su balance haya una gran cantidad de pasivos entre LELIQ y pases pasivos, que son estas herramientas que utiliza para aspirar pesos, para sacar pesos de la economía. Hoy, entre esas dos cuestiones, vos tenés más de 9 billones de pesos. 9 billones. Billones, y lo que ha mostrado es un crecimiento en lo que va del año del 100%. Claro, porque ese aspirar pesos genera un costo financiero para el gobierno. Para el Banco Central, ¿no? Eso es lo que se considera como déficit cuasi fiscal. Hoy el Banco Central está pagando de tasa efectiva 107% por retener ese dinero, por esos pasivos, con lo cual tiene una dinámica propia que es bola de nieve. El tema es que eso es emisión futura, porque claro, esas LELIQ y esos pases pasivos son la contracara de los depósitos de la gente. Es decir, que el día que caiga la demanda de dinero, como viene cayendo, pero si la demanda de dinero cae más y la gente procede a retirar sus plazos fijos, bueno, los bancos comerciales lo que tienen que hacer es darse vuelta y pedirle al Banco Central que les devuelva esas LELIQ, ¿no? Y eso podría generar un aumento de la oferta monetaria muy grande en poco tiempo, ¿no? Entonces, ese riesgo siempre está latente y eso también es algo que alimenta o mantiene la inflación alta. Más allá de todos los desequilibrios de la economía, como te estaba comentando, tema de déficit fiscal que sigue en altos niveles, más allá de que el acuerdo con el FMI haya planteado un sendero de equilibrio fiscal. Bueno, este año vamos a cerrar en un déficit de 2,5% primario, el año que viene de 1,9-2%, con suerte porque va a ser un año electoral. Sí. ¿Y en qué medida el ajuste de masa está siendo lo suficientemente contundente? Mirá, está siendo contundente en algún sentido, lo que se ve es una disminución de los gastos, pero yo tengo la sensación de que lo que se está acumulando es deuda flotante. ¿Por qué? Porque uno no ve una reducción significativa o una reestructuración de los gastos del gobierno, simplemente ve que los gastos caen mucho a partir de que Guzmán se va. Ahora, esos gastos, si no hay una reestructuración del gobierno, en algún momento se tienen que pagar, ¿no? Hay un ajuste de tarifas,
que se está haciendo de manera muy desordenada, muy parcial, y eso realmente, digamos, no va a tener gran efecto en el presupuesto. Se está viendo una baja del gasto en los últimos 2 meses sobre todo, pero yo creo que ahí hay una acumulación de deuda flotante porque no hay una reestructuración del Estado. Es decir, esos gastos que hoy nos están pagando en algún momento sí se van a tener que pagar. O sea, deuda flotante es patear el pago a proveedores. Exactamente, porque cuando vos tomás base caja, que son, digamos, el efectivo de que se desprende el gobierno para erogar sus gastos, eso cae. Pero no quiere decir que los pasivos no se vayan generando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces tampoco se está viendo un ajuste muy grande. Lo que ha hecho Massa se ha concentrado sobre todo en tratar de conseguir dólares, en pasar la gorra en el mundo, bueno, pero no ha hecho en profundizar el cepo. Se cambió este sistema SIMI por otro sistema de control de importaciones que se llama CIRA. Sí, que está generando mayores trabas aún a la actividad económica. Mayores trabas aún, y además que todas esas importaciones que hoy se autorizan se van a tener que pagar mínimo en 60 días, con lo cual esto implica que dentro de el futuro el Banco Central se va a tener que desprender de dólares para pagar las importaciones que hoy están entrando al país. Claro. Con lo cual no hay cambios importantes. Lo único que se ha fortalecido algo las reservas líquidas del Banco Central, las reservas netas, sobre todo a partir del dólar soja, pero ahí también tenés un problema porque ni bien se cortó el dólar soja, el Banco Central ha vuelto a su dinámica de perder reservas y si uno saca la cuenta, al día de hoy ya se han perdido el 30% de las divisas que el Banco Central se pudo hacer a partir del dólar soja. Claro. De lo que le ingresó, perdió el 30%. El 30% porque perdió 500 millones de dólares, tuvo que vender el mes pasado y ahora ya lleva más de 900 millones de dólares. Con lo cual, en esta dinámica, digamos, lo que uno ve es la imposibilidad del Banco Central de acumular reservas. Me da la impresión que tiene que ver con un tipo de cambio que está muy atrasado, claro. Y es probable, lo que se está diciendo el gobierno, que tengan que acudir a una especie de dólar soja 2, porque han quedado más o menos 5.000 millones de dólares de exportaciones de soja que no se han liquidado, entonces el gobierno tratará de captar eso, ¿no? De incentivar. Ahora, hay que tener en cuenta el impacto de la sequía en el futuro ingreso de dólares, ¿no? Y sí, ahí tenés la cosecha de trigo, está muy afectada. Esto va sobre todo a impactar en los dólares que Argentina normalmente tiene, o el flujo que tiene de dólares entre enero y febrero, la cosecha fina. Y bueno, esto obviamente es otra mala noticia para el gobierno de Fernández. Más o menos, para cumplir con las metas del FMI, el gobierno, o mejor dicho, el Banco Central tendría que acumular reservas líquidas por el equivalente a más o menos 1.500 millones de dólares de acá a fin de año. Y con esta dinámica es muy difícil que eso suceda, porque lo que estamos viendo, como te decía, es que el Banco Central pierde dólares, no compra. Claro. Vos hablabas de la distorsión de precios relativos. Una de esas distorsiones está dada por la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo acá estaba sacando la cuenta, en lo que va del año el dólar blue más o menos se movió 47% y la inflación, vos la dijiste recién, al mes pasado era 88%, ¿no? Entonces, el dólar se está moviendo por debajo de la inflación y cuando se sienten estas volatilidades, estos ruidos de la economía, el dólar se tiende a despertar. Y acá me parece que hay dos cuestiones por las cuales estaba bastante planchado los dólares paralelos de julio para adelante, y entre esta semana, la semana pasada, el dólar se empezó a despertar. Digo, los dólares financieros y el dólar blue. Y esto me parece que tiene que ver con dos cuestiones importantes. Primero, el mercado de deuda en pesos está haciendo mucho ruido. ¿Por qué? Porque el gobierno el año que viene tiene grandes vencimientos de deuda en pesos. Mirá, de acá hasta agosto tiene más o menos 15 billones de pesos de vencimiento de deuda en pesos. 15 billones. 15 billones. Seguido sí. De 12 ceros. Perdón, no de acá a agosto, sino de enero hasta agosto, del año que sin contar lo que queda de este año. Esto da que se vence de deuda un promedio de 1,8 billones de pesos por mes. A partir de enero. Hasta las PASO. Claro. Y hay muchas dudas porque el mercado hoy está colapsado de deuda. Todo lo que es el mercado privado, ¿no? Los bonos que están en manos privadas, hay muchas dudas para comprar deuda
que venza en un momento posterior a las elecciones, con lo cual los márgenes son cada vez más chicos. Los márgenes más chicos para el endeudamiento que necesita exactamente el gobierno. Exactamente, porque los plazos, la deuda cada vez más corta, digamos, y a su vez el mercado obviamente que pide más tasa. Y además esto, si nosotros tenemos en cuenta lo que pasó algunos días, donde el gobierno quiso canjear los bonos que vencían en noviembre y diciembre, que eran más o menos 1,5 billones de pesos, solamente ha tenido una aceptación ese canje del 60%, y todo eso era intrasector público, era deuda que estaba colocada en el sector público. Deuda que estaba en el sector privado, solamente menos del 13-14% accedió a ese canje. Con lo cual lo que está viendo el mercado es una reticencia a la deuda argentina, a la deuda en pesos, y esto pone muchas dudas sobre el año que viene. ¿Por qué? Porque si el gobierno no puede colocar la deuda necesaria como para poder pagar la deuda que se vence, que era la que estábamos hablando, y además tener un financiamiento neto positivo para pagar déficit fiscal, esto no va a quedar otra que active la maquinita del Banco Central, y me parece que aquí esto podría generar muy malas expectativas y una disparada de la inflación, ¿no? Bueno, Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso, en entrevista al diario Río Negro, planteó que con este cepo vamos a una hiperinflación. ¿Coincidís? ¿Depende? Sí, me parece que, a ver, los condimentos están dados, creo que va a depender de que suceda alguna cuestión social que pueda disparar eso. Yo creo que si la demanda de pesos se derrumba, hoy, por lo que estábamos hablando al comienzo, los pasivos remunerados del Banco Central, vos pensás que los pasivos remunerados del Banco Central equivalen a 200% de la base monetaria, es decir, podrían duplicar la base monetaria en muy poquito tiempo, ¿no? Y me parece que va a depender un poco de la demanda de pesos y lo que suceda también en un sentido bueno, el año que viene tenés elecciones, hay una volatilidad, hay un temor también, la gente por ahí se va a inclinar más al dólar. Bueno, depende, a ver, y uno ante la ausencia de reformas estructurales, es posible que o sea, bueno, las probabilidades hoy de una hiper son difíciles, pero no sería imposible. No imposible, claro. Sí. Acá lo que tenemos que entender es que sin reformas estructurales, como bien lo planteaste, es imposible darle una solución de fondo al tema de la inflación, ¿no? O sea, no está disponible. Sin una reforma del Estado, disminución de gastos, reforma impositiva, bueno. No, totalmente. Y además vos tenés un montón de, como vos decías, distorsión en los precios relativos, tenés un montón de inflación que está reprimida, porque tenés tarifas atrasadas, tenés combustible atrasado, tenés prepagas atrasadas, tenés telefonía atrasada, tenés tipo de cambio atrasado, y vos hasta que no acomodes ese set de precios relativos, es muy difícil encarar un programa de estabilización serio, ¿no? Entonces tenés todo eso, y ahora vos tenés un nuevo control de precios de lo que se llama precios justos, donde hay algunos precios que se van a congelar y otros precios que solamente se van a poder mover 4% mensual por los próximos 4 meses. Y todo eso me parece que es inflación reprimida, es inflación a futuro, porque la dinámica inflacionaria no va a cesar, porque no hay reformas estructurales, porque siguen los desequilibrios fiscales, porque siguen los desequilibrios monetarios, y en este sentido es seguir poniendo tierra debajo de la alfombra. Supongo que el plan del gobierno es llegar hasta las elecciones sin que explote, pero ya te digo, ante un clima electoral complejo, enrarecido, con cambio de gobierno, y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Cristina dejó el gobierno en el 2015 había una expectativa ante un cambio de gobierno, que eso también le ayudó a Cristina a pasar sin sobresalto los últimos meses de su gobierno, ¿no? Una expectativa positiva, que iba a venir Macri en ese momento y que podía encauzar y llevar a la economía en un sendero de crecimiento y de corrección de variables. Había confianza hacia el futuro. Había confianza hacia el futuro. Hoy hay, hay expectativas de un cambio de signo político, pero no está esa misma confianza que el gobierno que venga va a poder solucionar la cuestión y va a poder encarar un programa estructural, con lo cual las expectativas tampoco van a jugar un rol a favor, digamos, de una estabilización. Bien, lo importante, insisto en esto, que aprendamos de lo que no funciona para identificar una estrategia adecuada de desarrollo, ¿no? La solución está, hay que identificarla y aplicarla. Juanma, continuaremos con el análisis. Gracias. Gracias por la invitación, Daniel. Auspicia a Impacto Económico.
Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu futuro. Pensá siempre en grande. Pensá en Macro.